Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Eric Labrador y junto a mi compañero Carlos Roche le venimos a hacer una breve explicación sobre las simulaciones de la práctica 4, llamada medición de potencia y factor de potencia en corriente alterna y la corrección de factor de potencia en circuitos RLC monofásicos. Bueno, pues a mí me corresponde explicar el montaje número 1 que está aquí puesto, ¿sí? Es el circuito RL. Como se muestra en la figura, dice simular el circuito RL de la figura 4.1, medir los valores de potencia activa y el factor de potencia del circuito, medir en cada elemento los valores de voltaje y corriente y llenar la tabla 4.3. Bueno, pues como bien se enseña en nuestro prelaboratorio, aquí tenemos el ejercicio, ¿sí? Tenemos que sacar los datos de la práctica con nuestro número de grupo. La resistencia vale 550 ohmios, el inductor tiene 0.36 Henrios, como se indica para el montaje 1. La resistencia interna es 10 más el número de grupo, lo cual quiere decir que es 21 ohmios. Y la corriente no debe superar los 0.8 amperios en el inductor. La resistencia, bueno, vamos a usar como referencia un voltaje de 120 voltios a 0 grados y con una frecuencia de 60 Hz, como se indica. Bueno, la resistencia total que ofrece este circuito, pues es la suma de la resistencia más la resistencia interna del inductor. Como aquí se indica, es 571 ohmios. Calcula la impedancia del inductor, en este caso da 135.72 ohmios. Y la impedancia total del circuito es de la raíz de sus componentes, en este caso de la resistencia total y la impedancia del inductor. Podemos ver, da un valor de 586.91. Podemos calcular el ángulo a través del arco tangente de estas dos componentes y nos da un valor de 13.37 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la impedancia total nos indica, este ángulo nos está indicando que la corriente está retrasada a la tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está retrasando, como podemos ver aquí, al calcular el valor de la corriente, 13,37 grados, es decir, está en la parte inferior. Estos son los cálculos teóricos. El voltaje de la resistencia pues se calcula con la ley de Ohm, intensidad por resistencia. Como podemos ver, también está retrasada por 13,37 grados, al igual que la corriente. Bueno, para calcular el voltaje del inductor, lo que debemos hacer es calcular la impedancia solamente tomando en cuenta el inductor. En este caso tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la de su resistencia interna y la parte imaginaria pues, es la parte del inductor. Calculamos igualmente y damos cuenta que tiene 67.83 el voltaje del inductor hacia adelante. Es decir, está adelantado tanto a la corriente como al voltaje de la fuente. Al voltaje de la fuente está adelantado por 67.83 grados. Bueno, calculamos los demás valores, potencia activa, potencia reactiva, potencia compleja y potencia aparente con las fórmulas dadas y el factor de potencia. Bueno, aquí está todo lleno en la tabla número 1 para el montaje 1. Luego nos vamos al simulador, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el diagrama fasorial también, explicando todos los ángulos. Y a su vez también tenemos ahora la parte del el simulador. Bueno, como podemos ver, yo aquí simulé, yo aquí hice mi circuito, como bien lo indica el ejercicio. Tenemos un batímetro, aquí está. Tenemos una fuente de corriente alterna de 120 voltios con 60 hercios. Tenemos un batímetro, como se indica. Tenemos un amperímetro, este lo puse yo. Tenemos un voltímetro que mide el voltaje en la resistencia 1, como se indica también en la práctica, como se indica aquí. Y tenemos el voltaje en el inductor, el voltaje el voltímetro en el inductor. Él debe medir tanto su resistencia, la resistencia interna del inductor, como el voltaje que entra al inductor. Por lo tanto, va conectado de esta manera. Bueno, esto es básicamente cómo se simula. Y para calcular, para saber cuánto se está desfasando, si cada uno de los voltajes y las corrientes, pues utilizamos una opción que tiene el multisim, que es aquí en la parte de Simulate, tiene análisis. Nos vamos a un análisis de corriente alterna a una sola frecuencia. Le designamos qué variables son las que queremos en la salida, ¿sí? Y le damos a simular. Y aquí nos aparecen los grados que se está desfasando cada uno. Como podemos ver, el voltaje en el nodo 3, es decir, este voltaje aquí, vendría siendo el voltaje del inductor. Y vemos que tiene
de fase de 67.83 grados, que es exactamente igual o muy parecido a lo que se indica en los valores teóricos para el inductor. Bien, tenemos un voltaje de 28.13 y un desfase de 67.83. Y es exactamente igual el voltaje, o muy parecido. Bueno, esto es una breve explicación de lo que se hizo para el simulador en la práctica, en el montaje 1 de la práctica 4. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Soy el estudiante Carlos Roche y a continuación mi exposición o mi intervención acerca de los montajes 2, 3, 4 y 5 de la práctica 4 del Laboratorio de Electrotecnia. La práctica se llama medición de potencia y factor de potencia en corriente alterna y corrección del factor de potencia en circuitos RLC monofásicos. Bien, empezando por el montaje número 2 que dice diseñar un circuito en serie RC, como el mostrado en la figura, compuesto por un resistor y un capacitor. Calcular los valores de potencia activa, potencia reactiva, potencia compleja, potencia aparente y factor de potencia del circuito RC. Por acá tenemos el diagrama que nos da la práctica y acá tenemos la recreación de dicho diagrama o de dicho circuito en el simulador multisim. Como podemos ver, el circuito está compuesto por una fuente de voltaje de 120 voltios, una frecuencia de 60 hercios y un fasor de 0 grados. También está compuesto por una resistencia de 550 ohmios, como lo indican los datos, teniendo en cuenta que mi grupo es el número 11, es decir, la resistencia sería 11 por 50, acá lo tenemos, 550, y con un capacitor de 20 microfaradios de capacitancia. También está por acá, 20 microfaradios. Bien, eh, ahora podemos notar, estos son los valores de cada uno de los parámetros solicitados. Acá le damos simular. Bien, como podemos ver, la potencia esta vendría concordando por acá con la potencia activa, ¿sí? 24,74. Acá la tenemos. Quisiera hacer esta aclaración de que estoy comparando ahora mismo los valores o los parámetros simulados con los valores teóricos, ¿sí? Que son estos acá. Ok, ahora tenemos la potencia. Esta vendría siendo la corriente total de 212 miliamperios. Por acá le tenemos 212 miliamperios o 0,2121 amperios. También tenemos por acá el voltaje en la resistencia 116,65 voltios. Por acá tenemos 116,65, perfecto. Y por acá tenemos el voltaje en el capacitor 28,13. Por acá está 28,13. Como podemos ver, a simple vista no podremos obtener los valores de los ángulos de cada uno de los parámetros, por lo que tendremos que venir al apartado de simulación y análisis, ¿ok? Por acá, indicando estos parámetros, podremos darle a simular y acá tenemos los grados. Cabe resaltar que las magnitudes al lado izquierdo presentan una incongruencia, al parecer por temas de software. Sin embargo, los grados indicados están bien, son correctos. 13 grados y es menos 76, como podemos verlo por acá. 13 grados y menos 76. También están reflejados respectivamente acá y también están reflejados acá, que vendrían siendo los valores simulados. Bien, a continuación el montaje número 3, que dice simular el circuito en serie RLC de la figura, medir los valores de potencia activa, potencia reactiva, compleja y aparente y el factor de potencia del circuito. Medir el voltaje en cada elemento y la corriente total del circuito. Bien. Okay. Bien, el montaje 3 aquí está. Como podemos ver, es muy similar al anterior, pero con este conjunto de
elementos de más, que vendría siendo un inductor de inductancia 1,44 henrios. Por acá tenemos ese dato. Acá está, 1,44. Y dicho inductor tiene una resistencia interna de 21 ohmios, que es 10 más 11, que es mi número de grupo. Bien, la resistencia en este caso vendría siendo de 11 por 30. Acá está. ¿Ok? Bien, serían 330. Ahora voy a proceder a abrir cada una de las herramientas de medición y a ejecutar la simulación. Como podemos ver, vamos a compararlo con los valores obtenidos teóricamente. Bien, el voltaje en el resistor es de 70,68. Vamos a ver. El que coincide con este, 70,67. Perfecto. El voltaje en el capacitor de 22,72. Por acá está. Perfecto. El voltaje en el inductor de 116,28. Por acá está. Perfecto. La corriente. En el simulador tenemos 214 miliamperios. Teóricamente tenemos 214 miliamperios. Bien, perfecto. Y la potencia activa de 16,097. Por acá la tenemos, 16,104. Perfecto. Ahora, los ángulos los sacamos de acá con estos parámetros de entrada, ¿sí? Bien, tenemos estos ángulos, menos 51, menos 51, 36,57 y menos 141. Por acá tenemos los obtenidos teóricamente. Menos 51, menos 51, menos 141 y 38. Bien, el de 38 sería el único que tiene un poco de imprecisión. ¿Sí? Bien, a continuación vamos con el montaje número 4, que dice: al circuito en serie RLC del montaje anterior, agregar un capacitor CX en serie con el circuito, como se muestra en la figura X. Calcular los valores de potencia activa, potencia reactiva, potencia compleja, potencia aparente y factor de potencia del circuito. Medir el voltaje en cada elemento y la corriente total del circuito. Por cierto, se me olvidó mencionar, acá tenemos el factor de potencia calculado, ¿sí? De 0,62, y acá tenemos nuestro factor de potencia, coincide muy bien, 0,62. Ok. Pasando de nuevo al montaje número 4, acá tenemos el diagrama que tenemos que recrear y por acá tenemos el circuito en el simulador. Perfecto, como podemos ver es muy similar al anterior, con la diferencia que tenemos este capacitor extra conectado en serie. Esta capacitancia es calculada, que la sacamos de los cálculos, ¿sí? Ya que, bueno, aquí nos dice calcular el valor de capacitor de compensación que permite obtener un factor de potencia de 0,98. En base a ese dato, acá lo tenemos, calculamos que la capacitancia, por acá está, acá, es esta, ¿sí? Capacitancia de nuestro capacitor CX conectado en serie es la siguiente. Perfecto. Acá tenemos los valores teóricos. Estos valores teóricos podremos confirmar mediante las herramientas de medición. Ok. Simulamos. Nuestra potencia activa vendría siendo de 39,39. Vamos a revisar. Perfecto. Coincide perfectamente. La corriente total vendría siendo de 335 miliamperios. Por acá la tenemos. Perfecto. El voltaje en el capacitor conectado en serie nuevo vendría siendo de 122,45. Vamos a ver, acá está, 122,43 en el caso del valor teórico. La resistencia de 110,56, por acá la tenemos, 110,55. Bien,
el voltaje en el capacitor que teníamos desde antes, vendría siendo 35,54. Acá la tenemos, 35,54. Y por último, el voltaje en el conjunto inductor y resistencia interna, ¿sí? Que representa un inductor real, 182. Vamos a revisar, por acá está, 181,86, perfecto. Ahora, por cierto, también de una vez confirmamos que el factor de potencia se aproxima, si no es por decir, ahí está, 0,98. Y bueno, nuestros ángulos vendrían siendo los siguientes. Acá, con estos parámetros de entrada, simulamos. Tenemos ángulos de menos 11,48 para tanto la corriente como la resistencia, ¿sí? Menos 11,48. Vamos a confirmarlos. Menos 11,48, menos 11,48, perfecto. ¿Qué más tenemos? Para el inductor tenemos 76,30. Vamos a ver. 78,52. Está relativamente bien. Y para los capacitores vendría siendo de 101,48 ambos, ¿sí? Por acá lo tenemos. 101,48 y 101,48. Perfecto. Como podemos ver, aquí está el diagrama fasorial, aquí están los ángulos, aquí están los valores simulados, ¿sí? Vemos que coinciden bastante bien. Ok, prosiguiendo, y finalmente tenemos el montaje número 5, que dice, al circuito en serie RLC, la figura anterior, agregar un capacitor CX en paralelo con el circuito, como en la figura siguiente. Calcular los valores de potencia activa, potencia reactiva, potencia compleja, potencia aparente y factor de potencia del circuito. Medir el voltaje en cada elemento y la corriente por cada rama de la corriente y la corriente total del circuito. Acá tenemos el montaje que tenemos que recrear y por acá tenemos el montaje en el simulador. Perfecto. Como podemos ver, está compuesto de nuevo por los mismos elementos del montaje anterior, solo que esta vez el capacitor extra no va a estar en serie con el circuito, sino que va a estar en paralelo. Perfecto. De nuevo, la capacitancia. La capacitancia la calculamos teóricamente. Acá está el cálculo. Y por acá tenemos capacitancia del capacitor en paralelo, 3,089 microfaradios, que es la que tenemos acá aproximadamente. Y bien, acá tenemos los valores teóricos, ¿sí? Vamos a confirmarlos con las herramientas de medición. Las abrimos y simulamos. Bien, tenemos potencia activa 16,094. Potencia activa 16,099. Bien. Factor de potencia, de una vez lo confirmamos, 0,98. Es el que nos pide la práctica. Perfecto. Tenemos 136,84 miliamperios en la corriente. Vamos a confirmarlo. Acá tenemos la corriente. Tiene un desfase. No, de hecho no. Está 0,136 amperios. Coincide perfecto. Tenemos el multímetro. A ver. Ok, este es el 1. Vendría siendo la corriente total. El de la rama el de la rama de la resistencia, el capacitor e inductor vendría siendo 214 miliamperios. Por acá lo tenemos. Exacto. Esta corriente aquí la denominé como corriente en serie y la corriente de la rama que tiene el capacitor en paralelo vendría siendo de 139 miliamperios. Vamos a confirmarlo. Por acá lo tenemos, el 7 vendría siendo 139 miliamperios. Perfecto. Ahora, voltaje de la resistencia vendría siendo 70,67 voltios. Vamos a confirmarlo. Sí, perfecto. El voltaje en el capacitor vendría siendo 22,72.
Aquí está, perfecto. Y el voltaje en el inductor de 116,35 aproximadamente. Acá lo tenemos. 116,28. Está bien. Y el factor de potencia de 0,98. Perfecto. Acá tenemos el diagrama fasorial, las diferencias de fase. Y ok, perfecto. También, claramente, bueno, para confirmar, los ángulos vendrían siendo por acá. Con estos datos de entrada, simulamos y tenemos menos 51 para la corriente, ¿sí? Regresamos a los datos teóricos. Acá lo tenemos. Perdón, menos 51 para la resistencia, ¿sí? A ver, acá tenemos la corriente en la resistencia. Vamos a ver. Sí, es este valor, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos 36 grados, 57 en el inductor. Acá lo tenemos, 38,79, está bien. Tenemos la corriente que pasa por la línea central, tiene menos 90 grados. Vamos a ver. Esta, ok, perfecto, es esta. Bien. Y bueno, todos los demás ángulos. Esto es un valor mínimo, quiere decir 0 grados. Y todos estos ángulos coinciden también perfectamente, ¿sí? Acá los tenemos. 168 menos 51 y 141. Acá, acá y por acá tenemos el otro. Bueno, muchas gracias. Esa sería toda mi intervención. Hasta luego.